Y bueno, cuando vos quieras, María José, podemos comenzar. ¿Podemos empezar? Bueno, ¿hay algo que tengamos que informar particularmente? No, no, simplemente a la gente que está teniendo inconvenientes para ingresar a la plataforma que me avise o quienes son a lo Ujú. mejor que están sumándose al trayecto hoy, que el otro encuentro está subido en plataforma y que hay una actividad que es un foro, así que bueno, eso, que se sumen, que escuchen la clase, que lean Bien. algunos textos que has propuesto Ujú. y que si pueden participar del foro también. Así Mejor, que, seguro. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto encontrarnos hoy de nuevo acá. Después de estos 15 días para este segundo encuentro, que es como un compendio, como un ir tocando temas, más que nada como disparadores, creo, para que después cada uno pueda trabajar desde su institución, desde su lugar, desde su recorrido, desde su trayectoria, ¿no? Un poco esa es la idea. Bueno, tal como decía Mirta, me pareció interesante que estuvimos viendo en la plataforma que estaba la clase anterior grabada, cosa de que ustedes puedan retornar a esa clase si lo necesitan, revisar algún tipo de noción o de categoría que les resulte interesante y a partir de eso avanzar, sobre todo aquellos que no pudieron estar, ¿no? Que como decía Mirta, algunos están volviendo del trabajo, la jornada es larga, ardua, doble turno, dobles escolaridades, muchas cosas y además encontrarse en esta instancia que si bien tiene lo interesante de la producción colectiva es al final del día, ¿no? Y entonces cuesta. Así que va mi agradecimiento muy profundo a todos los que están y pueden seguir participando de este espacio. Por otro lado, han subido las actividades, que también sabemos que es difícil a lo mejor sumarse a la actividad por todo esto que acabamos de decir y porque el docente trabaja muchas más horas de aquellas que está en la escuela y nosotros proponemos además que hagan una actividad. Pero sí me interesa decir algunas cuestiones sobre las actividades. Las tengo acá para no cargar demasiado la computadora. Realmente hubo algunos gráficos muy elocuentes que pudieron armar algunas compañeras, son todas compañeras. ¿Se acuerdan que habíamos dicho pensar un nuevo gráfico, un gráfico que mostrara de alguna manera una revisión del último que habíamos presentado como inclusión, como educación inclusiva? Bueno, y apareció uno muy interesante desde el norte de la provincia, de Ana, que es el que se usa para el Congreso de Educación de Villocampo y que es un cubo. Me interesa que ustedes lo vean porque creo que todos vamos viendo y más allá de quién lo hizo, uno va leyendo y releyendo y yo por ahí puse, va deconstruyendo ciertas conceptualizaciones para poder quizás construir nuevas, ¿no? Ese cubo mágico que es el poder estar dentro de la escuela y cómo además rompe con la lógica de lo perfecto, de lo exacto, y tiene movilidad, un cubo con movilidad y con posibilidades de alojamiento, ¿no? Después apareció el del árbol de la escuela inclusiva, con ese sustrato de raíces en derechos humanos y con una ramas con componentes activos, ¿no? Y entonces esta compañera ponía que en las ramas vemos los diferentes frutos y un árbol multifloral. La verdad que el árbol multifrutal, frutal, me pareció una semblanza muy interesante. Ninguna de estas semblanzas han aparecido. Ustedes calculen la cantidad de gráficos que veo, que construimos, que hacemos, que compartimos. Y usa que el cubo y la multiplicidad de frutas en un árbol no habían aparecido. Así que me pareció de mucha riqueza, ¿no? Así que gracias, a los que lo han subido. Y después hay otro gráfico también. Este, quiero poner el nombre del árbol multifloral. Espérense que di un nombre como me llegaron a destiempo Gabriela Mendoza. Y después tuvimos otro
que Gabriel hace unas preguntas y realmente el hecho de poder hacer preguntas es repensar las prácticas, ¿no? Preguntas como ¿dónde estamos? ¿Desde dónde pensamos? ¿Nuestros alumnos están incluidos e integrados? ¿Es lo que nosotros hacemos una educación de calidad? Bueno, poner un poco sobre la mesa la idea de educación de calidad. Todos acceden a los conocimientos. En este sentido, creo que la educación de calidad también es lo que cada uno puede hacer en el contexto en el que está. Y siempre suponemos que los que seguimos encontrándonos en estos espacios Porque eso. damos lo más que podemos. Sabemos que a lo mejor se necesitan otras cuestiones, pero me parecieron muy interesantes estas preguntas y un gráfico que hace en el que, bueno, están todos los alumnos diferentes, ¿no? Cada uno diferente al otro, no diferentes al grupo clase, que era lo que habíamos visto en relación al paradigma Eso. de la integración y el Está muy paradigma bueno. inclusivo. Así que bueno, Está bien de son sal también. preguntas que nos permiten seguir A mí me reflexionando, gusta cómo está. seguir avanzando. Y como habíamos conversado en el primer encuentro, hoy sobre lo que nosotros vamos a hablar es sobre cómo llevar todo esto al aula, ¿no? ¿Cómo podemos, a partir de esto que hemos pensado, visto, desde esta lógica de pensamiento inclusivo, qué podemos hacer con la práctica específicamente? Entonces, vamos a ir viendo algunas cuestiones referidas a esto. Voy a hacer una breve síntesis para los que no estuvieron, que no me va a llevar más de 5 minutos, y vamos a irnos directamente a trabajar dentro del aula, para pensar prácticas inclusivas, nuevas formas de producir estas prácticas. He traído este Power. Ahí estamos, bien. Entonces, es un poco pensar cómo devenir aulas inclusivas desde el nuevo paradigma inclusivo, que como habíamos dicho en este primer encuentro, nos sitúa con este imperativo de la obligatoriedad escolar desde los 4 hasta los 17, 18, o sea que hoy tenemos que pensar esa escuela pensada para niños, niñas y adolescentes sin exclusiones, ¿no es cierto? Y donde la diversidad nos va a convocar como un valor humano y como un valor educativo. Y habíamos visto que hemos ido avanzando, es más, hay mucho material de esto también en otros seminarios, en relación a la diversidad étnica, lingüística, poblacional, subjetiva, familiar, religiosa, que está en las aulas, si bien siempre estuvo, se la trató como de, podríamos decir, ocultar u homogeneizar desde el paradigma homogeneizador, pero que hoy la idea es legitimar la diferencia, ¿no es cierto? Legitimar la diferencia para poder acompañar estos 14 años de escolaridad educativa obligatoria que tenemos en la Argentina desde el 2006, ¿no? Entonces, en este sentido, dejamos de hablar de déficit en relación al alumno, sino que pasamos a hablar del punto de partida en el que se encuentra cada alumno. Habíamos visto que en esta larga lista de diversidad como valor humano y valor educativo, el discurso se quiebra generalmente cuando hablamos de un alumno con discapacidad, ¿no es cierto? Ahí el eje vuelve a ser la capacidad, vuelve a ser el paradigma del déficit, de la única modalidad, de tiempos y espacios y formas homogeneizadas, y habíamos hecho esa revisión de no poner el eje en la capacidad, sino que el eje es la dignidad del sujeto y el derecho, ¿no es cierto? El derecho a una educación de calidad sin restricciones. En relación a esto, pensamos y trabajamos un poquito la idea de los apoyos, de la diversificación y de pensar que realmente el alumno con discapacidad interpela a la escuela común, pero no es el único, no es el único. Entonces, si bien pensamos formas específicas de acompañamiento, no es el único, porque ¿qué es lo que se está
lo que está interpelando el alumno con discapacidad. Está interpelando esta ideología homogeneizadora del hombre racional de la modernidad que tuvimos en la escuela. Por eso hablamos tanto de paradigma, ¿no es cierto? Y conmueve el desafío el sustrato básico desde el que se concibe al otro. Por eso hablamos de derechos humanos, de dignidad y de poder superar esta ideología homogeneizadora. Planteamos un largo marco legal, si ustedes recuerdan. Es más, yo empecé por la 1420, allá por 1810, pero fundamentalmente como la Ley Federal de Educación empieza a hablar ya y a considerar la educación especial dentro del sistema educativo, el INADI, la Ley de Discapacidad, la revisión de esta categoría desde el modelo social, y después la Ley de Infancia, la de Educación Nacional del 2006, que se sitúa como una educación inclusiva, la ratificación de los derechos de las personas con discapacidad, la ESI, y el marco legal, podríamos decir, de la 311/16, y después la debida federalización que cada provincia ha ido haciendo, ¿no? Que bueno, nuestra provincia está continuamente en revisión, que si sostenemos, no sostenemos, volvemos atrás, avanzamos, pero que creo que este marco federal hoy es el que debemos totalmente de defender y no retroceder. Y esto nos lleva a pensar esta escuela inclusiva de la que hablamos, correr la mirada del sujeto que estaba tan expuesto, tan visto como el no puede, no sabe, no llega, no alcanza, por eso hablamos de la pedagogía del déficit, para empezar a ver el contexto. ¿Qué es lo que se le ofrece a este alumno? No puede o no accede. ¿Por qué no accede? ¿Mm? Y ahí, en relación a esto, veíamos como una gran barrera la oferta pedagógica, ¿no? Porque decíamos que la accesibilidad es el eje troncal de la escuela inclusiva. En este sentido, sí, se pone la mirada fundamentalmente en la oferta pedagógica, no en lo que el alumno puede o no puede en función de una media, sino siempre de su punto de partida. Y ahí apareció el concepto de barreras, barreras al aprendizaje, barreras a la participación, barreras discapacitantes que ponen un tope, ponen un límite, dan un supuesto, y que en realidad las barreras surgen del hecho de relacionar el estudiante y el contexto, el estudiantado y la oferta académica. Si tenemos una cantidad de alumnos entre 30 y 40, sabemos que no va a poder ser la misma oferta porque entre 30 y 40 alumnos hay una diferencia total de opiniones, de puntos de partida, de estructuras de pensamiento, estuvimos viendo eso, ¿no es cierto? Entonces se impone el pensar en ayudas múltiples y diversas. Y pensábamos cómo las ayudas son un recurso fundamental que debe estar en el aula, porque es lo que supera la barrera, lo que tiende el puente, lo que le hace un lazo y un enlace a cada uno de los alumnos. En relación avanzando en esto y pudiendo pensar que las barreras ya pueden ir trabajándose y que la mirada nuestra va a estar específicamente puesta en la barrera, desde todo lo que pueda ser proyectos pedagógicos, individuales, el proyecto educativo, institucional e inclusivo, nos permite hacer ajustes razonables, nos permite pensar grandes modificaciones en cuanto a la oferta, y estas grandes modificaciones son la diversificación curricular. Hicimos un recorrido, vimos cómo del DUA se llega a la diversificación curricular y que esta cuestión de ayudas múltiples y diversas debe estar en el aula. Entonces nos corrimos del problema de enseñanza, del problema de aprendizaje tan fuertemente marcado en el paradigma integrador para poder empezar a pensar que tenemos que mirar
nuestro accionar y pensar en los problemas de enseñanza. Esto es correr la mirada del sujeto al contexto, es pensar en los problemas de enseñanza. Y que la propuesta no sea una propuesta excluyente, discapacitante. Entonces, la diversificación curricular es la forma en que en el aula se genera la accesibilidad. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que en las aulas lo que predomina es la heterogeneidad, que necesitamos trayectorias múltiples y diversas. Una población de 40 alumnos, de 37 alumnos, no puede aprender durante 14 años siempre lo mismo, de la misma manera, todos juntos. Sí pueden aprender juntos de múltiples y variadas formas. Entonces, el tronco teórico de esto son los aprendizajes interaccionistas y colaborativos. Brunner, Ausubel, Vygotsky, Feuerstein, Paulo Freire y toda la amplia gama que hemos visto a lo largo del primer encuentro. Y entonces acá nos reposicionamos, nos corremos del paradigma integrador y nos ponemos como pareja pedagógica. Vamos de la maestra integradora a la pareja pedagógica. Hoy la educación especial tiene la característica de ser una modalidad, que es un gran avance, como vimos en el encuentro anterior, y se sitúa desde una horizontalidad, desde una transversalidad. Eso es fundamental pensarlo, para acompañarnos a pensar en los problemas de enseñanza, que no solo el aporte que hace la modalidad está vinculado a ese alumno en particular con discapacidad, sino que ese aporte es nodal y troncal para que todos los docentes puedan, desde una corresponsabilidad, pensar en todos sus alumnos. Entonces, la idea de las adaptaciones curriculares queda como chica para esto. Nos queda restringida, porque esto pertenecía al modelo de la integración. Lo pensábamos para 2 o 3 alumnos, en manos fundamentalmente de la modalidad especial, que nos decía y nos mandaba el material hecho para 2 o 3 alumnos. Pues bien, hoy hemos avanzado, hemos superado la gradualidad, esperamos nosotros haberla realmente superado, ¿no es cierto? Superar la idea de edad de aprender, estas cuestiones tan hegemónicas que teníamos, como los grados, la sobredad, los lentos, los rápidos, y poder realmente ubicarnos desde otro lugar. Acá, en este cuadro, ustedes ven el resumen del paradigma integrador, ¿no? Pero también hicimos ahí esa salvedad de cuidado con esto de tengo 30 alumnos y 2 integrados, 3 alumnos y 4 que vienen del especial, 3 repetidores, 4 de la villa, porque de alguna manera esto es un paradigma segregador. ¿Fue lo mejor que tuvimos en un momento? Sí, pero ahora estamos en otro momento, esperamos poder sostenerlo, y es una redefinición de lo que es la escuela que realmente debemos construir para todos y todas. Entonces, el eje va a ser diversificar la propuesta curricular. Diversificar, decía, servir una fuente donde haya alimentos para todos. Ese árbol multifloral, ese cubo que deja de ser tan rígido y se abre y tiene movimiento. Esa aula que presentó una de las compañeras y que tenía una expresión de diversidad. Entonces, para esto es necesario pensar desde la diversificación curricular. Hablamos de secuencia didáctica diversificada, hablamos también de transposición didáctica diversificada, que realmente es lo que posibilita este trabajo. Y cuando uno va trabajando desde la diversificación curricular, hay como una consecuencia lógica. Y es que se vincula directamente con una menor necesidad de adecuaciones. La diversificación es un salto cualitativo, porque no es segregacionista. Y entonces para esto nosotros tenemos que pensar en formas no tradicionales de producción pedagógica. Corrernos de la propuesta única. La propuesta única excluye. La diversificación incluye.
¿Mm? La propuesta única lo que hace es trabajar directamente con algunos y no con todos. Entonces, para superar este mandato homogeneizador, vamos a pensar en formas no tradicionales de producción pedagógica. Pensar en clave de accesibilidad para alojar a todos, tal como tenemos las mandas constitucionales de la obligatoriedad y la universalidad de la escuela del nivel inicial, primario y secundario. Entonces, para esto, para realmente poder ir posibilitándonos desde una mirada de alojar a todos y a cada uno, vamos a ir haciendo como un juego. Un juego que es, yo les decía en el primer encuentro, y hubo ahí un intercambio sobre dónde estamos parados, desde dónde planificamos, desde dónde pensamos, desde dónde corregimos. Entonces, he traído como algunos ejes para pensar formas tradicionales y formas no tradicionales, cómo ir haciendo este pasaje. Para ello vamos a pensar en el libre acceso a la escuela. Esto nos impone revisar los modos en que se construye y se habita la escuela. Les decía recién, superemos la forma única. Las mayores barreras hoy en relación a la accesibilidad son las barreras pedagógicas, sociales, ideológicas, con que se maneja una comunidad de lo macro, con lo que se maneja una comunidad más restringida, con lo que se maneja la escuela, con la que nos manejamos nosotros. Por eso hablamos de deconstruir para generar accesibilidad real y simbólica. Desde los maternales les diría hasta el nivel superior. Entonces, en esto vamos a tener que superar las barreras urbanísticas, arquitectónicas, de transporte. Es como que tenemos que hacer un ejercicio de modificar nuestra mirada. Superar barreras pedagógicas e ideológicas, como decíamos. Y en relación a la accesibilidad y a las barreras urbanísticas, lograr mayor desplazamiento y movilidad. Tener transporte accesible, pensar en si estamos en una escuela, bueno, tenemos rampas, no tenemos rampas y tenemos escalones, no podemos construir la rampa, podemos traer un tablón bien sujetado que no represente dificultad, podemos conseguir quien ponga una baranda, pero si vamos a construir, debemos pensar en los escalones, en el tamaño de la huella y la contrahuella, en que realmente sean lo suficientemente anchos para generar accesibilidad. Si vamos a construir un baño, pensarlo ya con una puerta de 80 o más, los pasillos también amplios que permitan un giro de una silla de ruedas, de un andador, pensar en el tamaño de los ascensores. Miren cuántas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar reformas arquitectónicas. Es mejor no hacerla que hacerla y que realmente no genere accesibilidad. Esto uno se refiere a veces en el acondicionar los baños, acostumbrarnos a que en todos los baños de todas las escuelas haya timbres, banquitos donde apoyarse, escalones para acceder al inodoro, jabón y toallas sujetados, barandas. Las escuelas tienen que pensar en la presencia de los perros de asistencia o guía. Ir pensándolo para que el momento en que un sujeto lo necesite, realmente el alojamiento haya sido pensado. Y esto no es solo para un estudiante con discapacidad temporal o definitiva. No, todas estas mejoras o estas medidas generan mejor acceso para todos los que tengan movilidad reducida. ¿Quiénes tienen movilidad reducida? Las personas con sobrepeso, embarazadas, los que transportan carga, las personas mayores. La diversidad funcional es una característica, es un condicionamiento que impone la vida de por sí, sobre todo las personas mayores. Llegar a un lugar donde esté resuelta la accesibilidad es mucho más llevadero. Fíjense cómo estamos pensando en una escuela, pero estamos pensando en una comunidad.
Y en relación a esto también tenemos que pensar los mobiliarios. Los mobiliarios de una institución educativa pueden ser barreras o pueden ser alojamientos. El primero que figura acá en la lista para ser un territorio accesible, digamos, es la altura y el tamaño de las mesas y los pupitres adecuados a los alumnos. El nivel inicial esto lo tiene como algo ordenado, ya incorporado en su dinámica, ¿eh? Uno va a un nivel inicial y se encuentra con mesitas bajas, las sillas a su debida altura, los pizarrones bajos, los canastos con juguetes a la altura de los alumnos, el baño. Pero a medida que el niño va cambiando, por ejemplo, pasa a primer grado y rara vez tienen los baños a su altura. Van a los mismos baños que van los chicos de séptimo. Y en los mismos pupitres que van los chicos de séptimo, con una diferencia de altura abismal. Y entonces, ¿qué nos pasa? Los chicos de primer grado quedan con los piecitos colgando. ¿Lo han visto? Bien, esos chicos que quedan con los piecitos colgando tienen un doble esfuerzo. Algunos con o sin discapacidad. Tienen un doble esfuerzo para poder estar prestando atención, para tener el eje corporal aquietado y tranquilo y estar mirando ese plano vertical donde su docente pone algo que ellos deben pasar al plano horizontal, por ejemplo. Y además tienen que estar haciendo equilibrio. Suelen sentarse en canastita, pero eso no está del todo bien visto en algunos primeros. Entonces, fíjense cómo la misma escuela nos va haciendo señales que generalmente se modifican a partir de que hay un alumno con discapacidad. ¿Y qué se hace? Y se le pone un cajón de manzana donde el alumno puede apoyar los pies. Recuerdo una vez que llevamos un cajón de manzana decorado por el mismo pibe para que él pudiera poner sus pies y estar quieto y no le colgar, porque y aparecieron varios que dijeron, señor, ¿a mí me puede traer mañana? ¿Puedo traer un cajón de manzana? Porque a mí se me duermen los pies. A mí se me cansa. Uno decía que se le enfriaban los pies. ¿Cuánto más sencillo sería a los niños de primer grado bajarles 10 centímetros a las patas de los bancos, ¿no? Cortarlos. Acá tendríamos un uso interesante de una motosierra, por ejemplo. Poder adecuar los mobiliarios para que alojen a los niños. O los bancos de los zurdos. No sé cuántos zurdos tenemos hoy acá. Se me cerró el chat, esperen que lo voy a abrir. Ahí, bien. Espero que el chat se vaya activando a medida que avanzamos, como nos pasó en el encuentro anterior, ¿no? Que fue muy rico. Después yo lo revisé, fue muy rico lo que apareció en el chat. Bien, entonces también decimos bancos para zurdos. El banco generalmente está pensado para el mundo diestro, para los chicos que sirven con la derecha. Cuando hay un zurdo, no, se le caen los útiles, tiene dificultades. Bueno, a estos bancos es muy sencillo porque lo que hay que hacer es desatornillar atrás, dar vuelta, poner arriba otro cobertor y quedan. Hacer 3, 4 bancos con estas características por cada curso resuelve un problema. Lo mismo que poner varillas enmarcando 2 o 3 mesas para que los útiles no se caigan. No es porque llega un alumno que lo necesita, sino porque el que lo necesita lo tiene. Y una cuestión que surge mucho es, bueno, pero entonces se acostumbran a eso. No, no se acostumbran. Van tomando a partir de esto conciencia para poder trabajar adecuadamente después. Bueno, otra cuestión que podemos ver es la de realizar cortes en las mesas para apoyar, para que ingresen los apoyabrazos de las sillas de ruedas. Sea un alumno que vaya a trasladarse siempre en silla de ruedas o ocasionalmente. La persona que está en una silla de ruedas queda siempre a la distancia en relación a la mesa, porque los apoyabrazos tocan con el borde. Entonces eso ya le da casi 30 centímetros de distancia hacia un cuaderno, hacia un plato, hacia un material de trabajo. Estos cortes facilitan el ingreso y el acercamiento. Hay en algunos lugares, hasta en bares,
que tienen 2 o 3 mesas que ya tienen hechas las hendiduras. ¿Mm? Entonces, ir pensando estas formas de alojar alumnos. ¿Qué pasó? Quiero que pase un... Ahí está. Bien. Acá tenemos otra plaquita. Que dice una serie de cuestiones que muchas veces son pensadas también, como les decía recién, para algunos alumnos en especial, pero son necesarias para realmente construir una escuela inclusiva. ¿Mm? Los enchufes accesibles, a la altura de una silla de ruedas, asegurar rejillas, proteger enchufes, preservar vidrios, o sea, evitar los peligros potenciales que generan más seguridad, más autonomía. El sujeto que puede manejarse con estas cuestiones no depende del otro. Tiene más autonomía, mayor desplazamiento. Nuevamente nos pasa lo que recién decíamos, ¿no? Esto es para todos y no para algunos. Pero tenemos que superar la ideología homogeneizadora que plantea todo lo mismo de la misma manera hasta los muebles. Y acá hablando de todo lo mismo y de la misma manera, la escuela tradicional nos ha dejado un formato único, fuerte, consolidado, ¿m? En relación, por ejemplo, a los materiales y útiles de trabajo. Miren el esfuerzo homogeneizador que tiene la escuela, que de antemano nos dice en diciembre qué materiales va a necesitar un chico en marzo, sin saber en realidad cómo se va a conducir el pibe, ni el grupo, ni si va a ser necesario muchas veces, ¿no? Entonces, la idea es diversificar los materiales y los útiles de trabajo. Por ejemplo, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Los elementos de conteo. Nosotros solemos decir, no, yo prefiero que trabajen las decenas con escarbadientes atados con gomitas. Yo lo trabajo con bajalenguas. ¿Mm? Cada maestrito con su librito, dice la escuela tradicional. Y nosotros desde la idea de la diversificación decimos, con escarbadientes, con bajalenguas, con palitos, con aros con chapitas, con material móvil, con múltiples formas para que cada uno encuentre la forma que mejor le corresponde y le conviene. ¿Mm? Si uno revisa toda la teoría constructivista y piagetiana, cuantos más materiales de conteo diversificados maneje un pibe, mayor va a ser la conciencia que tenga de idea de cantidad, de reversibilidad. Entonces, a veces la escuela tradicional nos está planteando una modalidad que va en contra de aquellas cuestiones teóricas en las que nosotros abrevamos. Lo mismo con el material escritural, que es diversificado en el nivel inicial y que los chicos disponen de múltiples formas de trabajo. Pero al llegar a primer grado, la cartuchera tiene que tener un lápiz negro, HB2, una goma blanca, 6 lápices de colores. Y a lo mejor hay niños que se largan a escribir con cebitas. Y el acto creador de la escritura es a veces detenido porque no está usando el lápiz que el docente espera. O sea, acá tenemos como que pensar en lo valioso de la diversificación y considerar una multiplicidad de elementos escriturales, que no quiere decir que no le vayamos a enseñar a escribir con lápiz, que no le vayamos a enseñar a escribir con tinta, o que no vayamos a escribir la cursiva, no. Pero considerando lo que vimos en el primer encuentro sobre las trayectorias múltiples y diversas, sobre los tiempos subjetivos, acá también tenemos que considerar que lo interesante es que haya elementos escriturales diversificados, que haya todo tipo de elemento escritural, que los pizarrones estén a la altura del estudiantado, que haya múltiples pizarrones, con tiza, con fibra, los pizarrones que hoy nos facilitan las TIC, franelógrafos, letras con abrojos, estas cuestiones que en realidad
todos las conocemos, pero las usamos de una por vez. ¿Mm? Generar un laboratorio en el que todo esto esté y de lo cual puedan disponer los niños, ¿no? Abecedarios móviles, geoplanos, varillas, varillas articuladas, y también tener, ¿por qué no?, máquinas de escribir, computadora, procesador de texto, tablet, telefonía celular. Esto es diversificar los formatos escriturales, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos. Recuerden que dejábamos de decir necesidades educativas especiales para hablar de las necesidades educativas de nuestros alumnos. Tengo problema para pasarlas. Ahí estuvo. Bien. Y acá me voy a detener un segundito en un material muy particular, un útil escolar, no es es material, no un útil, que es el soporte textual. ¿Mm? El soporte escritural y textual, o sea, el portador de texto. La escuela tradicional tiene un único soporte textual, que es el libro o fotocopia, de ahí no salimos. Hoy lo que estamos proponiendo es una diversificación de accesibilidad a distintos soportes de información. ¿Mm? Esto en relación al texto. Y en relación al soporte escritural, la escuela tradicional también nos ha dejado una herencia muy fuerte, que es la herencia en los primeros grados del cuaderno rayado o a cuadritos, Rivadavia, 50 hojas, tapadura, igual para todos los alumnos de la misma manera, en primer grado. Que también hoy está el blanco o el de los cuadritos un poquito más grandes, que podríamos hablar un rato largo, pero que en realidad creo que tiene más que ver con una necesidad del señor Rivadavia y de los accionistas de Rivadavia que de las necesidades de los alumnos. Nuestra escuela tiene un furor de ir más rápido de lo que los chicos pueden ir, ¿no? Entonces, estamos primarizando el nivel inicial, estamos acelerando el primer ciclo, ponemos la hoja a cuadritos en tercer grado para que se acostumbren para ir a cuarto, y no se la usa bien. Ni siquiera el cuaderno de cuadritos de Rivadavia se usa adecuadamente. Mucho menos la hoja cuadriculada, que supone una tabla virtual de doble entrada, donde los chicos tienen que ubicar los números en determinado lugar, ni las maestras lo usamos así. Entonces son cuestiones para revisar, para deconstruir y construir. ¿Por qué estamos usando la hoja a cuadritos? ¿Por qué usamos la hoja a cuadritos? Los que estén en tercero o cuarto grado, pregúntenle a los chicos que están aprendiendo a dividir la técnica operatoria si prefieren hacerla en hoja cuadritos o en hoja rayada. Le van a decir que en hoja rayada, porque la hoja rayada los ordena, les va dando el paso a paso. En la hoja cuadritos se suelen perder, o la hacen muy chiquita, muy abigarrada, o se les escapa. Y bueno, son cosas que hemos heredado de la escuela tradicional. Cuando nosotros hoy podemos decir que si un chico necesita un cuaderno doble espacio, que use doble espacio. Ya veremos si después puede reducir su letra. Si necesita fotocopias amplificadas, que las tenga. Si tiene que trabajar con los cuadernos oficio, que nos gustan tanto a los adultos, que el alumno también disponga de eso. Esto es diversificar. Es un cambio de mirada. Es disponer de los recursos que están y que tenemos, pero continuamente, no para un momento en particular. Y en este sentido, sobre el soporte textual, las TIC nos dan una multiplicidad de elementos, que van desde el audiolibro, el podcast, los tutoriales, los instructivos visuales, auditivos. Realmente es amplísimo. Creo que en época de pandemias lo pusimos a disposición de los alumnos y de los profesores y docentes, y después volvimos a la escuela tradicional.
también se nos permite esta idea. Fíjense que empezamos hoy el encuentro diciendo que estaba grabada la clase anterior. Uno podía recuperar de ahí un concepto que le interesara, o una placa que le interesara. Entonces, si uno puede recuperar eso, darle esta opción al alumno, que se lleve una clase grabada, que pueda recuperar la voz del docente, la explicación de un docente, la voz de un compañero, que cuando vamos a leer un texto lo podamos grabar y que todos los alumnos después estando en casa lo puedan recuperar. Miren la cantidad de recursos que hay para no armar una propuesta pedagógica segregacionista, discapacitante, excluyente, sino una propuesta pedagógica que aloje, que integre, que incluya, que traiga, que nos permita de alguna manera que todos accedan, que era lo que nos planteábamos como objetivo, ¿no? Todos acceden. Me van a tener que tener paciencia. Ahí está. Y esto es lo último que voy a referenciar en relación hacia los resabios que nos ha dejado de forma única la escuela tradicional, ¿no? La comunicación, el docente parado frente a un curso, el que tiene la voz hegemónica es el docente, y entonces hay una única forma de comunicación y generalmente es oral o escrita. Bien, poder pensar en la comunicación como un derecho que le asiste a cada una de las personas que entran a la escuela. Entonces, favorecer todo tipo de comunicación. Lo que alguien necesite debe estar en el aula. Se debe encontrar a disposición de la escuela, digamos. Y en este sentido podemos hablar de telefonía adaptada para personas con hipoacusia, para personas. Les propongo que ustedes revisen si todo esto está en la escuela. Que hagan hay un taller muy lindo que solemos hacer, que es recorrer la escuela, ir viendo a partir de esta mirada, bueno, ¿dónde están las mayores barreras que encontramos, ¿no? ¿Hay señalización gráfica o sonora? ¿Trabajamos con una dicción clara y pausada? Les decía la otra vez, yo les fui describiendo cada uno de los gráficos. Y hoy, si bien fui hablando en general, fui leyendo cada una de las placas de frente para que pudieran hacer la biolectura o para que hubiera una accesibilidad a las placas por si alguien no le llegaba, no la veía, ¿no? Estas son cuestiones que tenemos que pensar, ¿no? Y estar abiertos cuando necesitemos de disponer de recursos y materiales en lengua de señas, Argentina, que por supuesto esto, la modalidad especial es expertise, tanto como en la escritura en sistema de braille. Todas estas cuestiones tienen que ver con la comunicación, como lo tiene que ver el diccionario plurilingüe, sobre todo cuando tenemos alumnos que llegan de comunidades o lugares o espacios que hablan su lengua, no otra lengua. Ellos hablan su lengua, hay una lengua hegemónica, pero bueno, ¿qué intercambio hacemos? ¿Cómo trabajamos acá desde este encuentro, desde este enriquecimiento? Trabajar desde la intercomunicación, bueno, poder poner palabras, expresiones, objetos con señales móviles. Ya vimos lo de las máquinas de escribir en braille, los sistemas alternativos de comunicación. Y esto de la lectura anticipada que lo vamos a ir viendo después. Pero evidentemente esto lo que nos lleva es a pensar que si nosotros diversificamos y diversificamos la producción, diversificamos los andamiajes. Esto que vimos recién, que pensamos desde un formato fijo en la escuela tradicional y desde un formato móvil en la escuela inclusiva, no es otra cosa que pensar en andamiajes. No es otra cosa que pensar en ayudas, en esto a lo que nos referíamos los otros días, en que, bueno, se tienen que ofrecer estas ayudas, tienen que estar disponibles, tienen que ser alojamientos, ¿no?
Entonces, en relación a esto, si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que se les haya ocurrido, lo pueden escribir o lo pueden decir. A las compañeras ahí que están todas conectadas y compañeros, quien quiera se activa el micrófono y puede intervenir, no hay ningún Sí. problema. La Yo verdad que veo muy... pienso que si hacemos ese taller de recorrido que decías vos de qué cosas nos faltan, por ahí no nos van a dar las manos para apuntar cuántas cosas faltan, ¿no? Dentro de las aulas. Eh, Mirta, pero nada de lo que nos falta es tremendamente oneroso. no, hay cosas sencillas, hay cosas sencillas, claramente, pero ¿Viste? De que a esta... veces hasta que la realidad no te mueve, digamos, no te das cuenta que era tan sencillo de resolver. Mm, ahí está. ¿Viste el cambio que se hace a partir de que uno tiene que pensar algo para un alumno? Y bueno, ahí empezamos a mover estas cuestiones que son interesantes, ¿no? Si ustedes quieren ir haciendo alguna lista de barreras a partir también de esto que dijo Mirta, la vamos leyendo. En el mientras tanto, lo que he traído son algunos recortes, viñetas de cómo sería esto visto desde la escuela tradicional o cómo lo hacemos desde una mirada más integrado, más inclusiva, de un aula que realmente trabaje con la diversificación, ¿no? Entonces, en relación a esto, voy a empezar desde el nivel inicial y vamos a llegar a la secundaria. Pero ustedes vieron que lo que recién presenté no es solo de un nivel, porque esto tiene que ver con ese cambio de mirada, con esa forma de ir estando. Y al respecto, uno podría pensar que la mayoría de las cuestiones que nosotros pensamos son para todos los niveles. La cuestión es cada uno la va trabajando desde su expertise y su espacio. De la primer viñeta o el primer recorte para pensar estas cuestiones en acto dentro del aula que hoy he podido traer, vamos a arrancar desde un nivel inicial. Un grupo que se va a ir al circo y entonces están 15 días antes hablando del circo, pensando en el circo, qué es el circo, y además tienen que dimensionar esto de los 15 días. Bueno, Eugenio, no sé si es Eugenio o Eugenia, qué interesante lo que pones. Exacto. Es Eugenia, pasa que estaba con el celular y se me fue el... Bueno, Es bien, Eugenia. Eugenia. Bueno, claro, es esto, ¿eh? El empezar a tener una mirada ampliada. Decíamos la otra vez, inteligencias múltiples, no como metodología o como, pero sí como ir entendiendo que cada uno de nuestros alumnos se va a acercar al conocimiento o al objeto de conocimiento de distintas maneras. Ahí vamos, ¿no? Esta mirada ampliada. Y en este sentido, en el nivel inicial, yo les decía, lo vamos a pensar desde un grupito de una sala que se van al circo y están 15 días antes trabajando sobre lo que van a encontrar en el circo, cómo es el circo, qué recorrido van a hacer, qué merienda van a llevar, cómo se construye la carpa. Y además de todo esto, tienen que trabajar sobre esos 15 días. Entonces, ay, la escuela tradicional que hubiera hecho, poner un almanaque y marcar 15 días. 15 días que a lo mejor el día que se van al circo es el 17, entonces lo tienen que empezar a marcar desde el 2. No resulta sencillo. O van a ir el 20 y pico, y entonces, ¿cómo se marca en 15 días? Va a haber unos chicos que sí, lo van a pescar al vuelo, y los otros. Entonces, acá se diversificó la idea entre múltiples diversificaciones que se fue haciendo de los 15 días. Entonces, miren qué cantidad de recursos que estaban en el aula. Una
torre de 15 cubos. Todos los días se sacaba un cubo. Cuando no hubiera cubos, nos íbamos a ir al circo. Un tubo en el que se ponían bolitas, que habíamos contado que la bolita 15 llegaba hasta acá. Cuando llegara ahí la bolita 15, nos íbamos. Una tira en la que se tachaban con cruces 15 casilleros. Un almanaque en el que se tachaban los 15 días. Entonces, múltiples formas, múltiples accesos, todos marcaron 15, todos estuvieron contando los días que faltaban. Algunos, retomo lo de Eugenia, con un predominio de lo visual, con un predominio de lo espacial, con un predominio de la acción, otros con un predominio numérico, con lo escritural, múltiples formas, diversas formas. ¿Mm? Entonces llegó el momento en que la maestra, fueron al circo, fue un éxito, volvieron, hicieron dramatizaciones, canciones, gráficos, muchas representaciones sobre esa ir al circo, recuperaron videos, fotos. Hoy es la verdad que muy, muy sencillo hacer esta recuperación de la experiencia, pero la maestra un día dijo, chicos, vamos a sentarnos y vamos a pintar y dibujar lo que más nos gustó del circo. Cada uno va a dibujar lo que más le gustó del circo. ¿Mm? He traído el recorte de una sola mesita que no es otra cosa más que un laboratorio de producción infantil, un laboratorio de producción gráfica y cognitiva. Miren el dibujo de Paulina. ¿Mm? Paulina, ¿qué podemos decir de este dibujo? Los maestros del nivel van a decir que esta niña maneja figura humana. Mire, si tuviéramos muchísimo tiempo, nos quedamos y vamos haciendo algo. Traten de poner algo. Que trabaja con la figura humana, que tiene idea de todos los miembros. Ahí está la hormiga, que es la mascota de la escuela, que también fue la mascota de este grupo, y fue en el ómnibus con ellos, y volvió con ellos, y ahí está dibujada. Esta nena sabe sobre escritura, sabe sobre direccionalidad, sobre formas fijas, escribió su nombre, le pidió a la maestra cómo se escribía hormiga y payaso. Entonces, acá podemos decir que Paulina está a punto caramelo para ir a primer grado, ¿no es cierto? Por todo esto que vemos que sabe. Y acá tenemos el dibujo de Lucas. Lucas dibujó las motos. Ahí están las motos dando vuelta con toda la energía de las motos, el movimiento, la vertiginosidad de las motos. Bueno, este dibujo en realidad es un segundo dibujo que hizo Lucas. Les voy a contar que él había hecho un dibujo rapidito, se levantó, lo fue a entregar y algo pasó. Algo muy fuerte pasó, que él rompió el dibujo, lo tiró a la basura, lo descartó, lo dejó y no dibujó más. Pidió otra hoja y hizo esto. ¿Qué es lo que pasó ante este niño que lo llevó a romper su producción y a hacer este dibujo? Lo que pasó fue que vio el dibujo de José. Vio el dibujo de José con las motos, este circo maravilloso que hizo José en la rueda de la muerte, y lo llevó a este niño a dibujar esto. En realidad acá lo que pasó es que la escuela es una gran zona de desarrollo próxima colectiva donde todos aprenden de todos. Se va a la escuela para aprender con el otro, del otro, junto al otro. Y acá tenemos la imagen. Esto es interacción cooperativa en la producción gráfica. Está el andamiaje de un par, en este caso, el dibujo de José. Ese es el andamiaje. Pero esto no es una copia vacía de sentido, estéril, no. Este dibujo que hace Lucas es una producción auténtica. Lo que hizo el dibujo de José fue operar como una herramienta cultural, como un mediador simbólico del que Lucas se apropia, dispone
para su propia producción, ¿no es cierto? Entonces se apropia del dispositivo instrumental y logra hacer este dibujo. Miren lo que tengo acá. Este es el de José y este es el dibujo de Lucas. El primitivo, porque él siempre hacía esto, porque es pedagógicamente correcto. Él había aprendido a hacer este muñeco, este monigote, y lo entregaba. Lo entregaba porque sabe que la escuela tradicional pide que los alumnos entreguen un dibujo, sea lo que sea, no importa, el pibe dibujaba y entregaba este dibujo, ¿no? Entonces, esto era lo pedagógicamente correcto. Suerte que apareció esto, posibilitó esto y llevó a que este niño descarte seguir haciendo este dibujo. Entonces, en este dibujo que yo les muestro, si ustedes se fijan, no hay creatividad, no hay pasión, no hay recuperación de la experiencia, no hay función simbólica, sí reproductiva, típica de la escuela tradicional. Entonces, Lucas, ¿está a punto caramelo para ir a primer grado? No hay letras, no hay números. ¿Qué pregunta? José, ¿está a punto caramelo para ir a primer grado? Desde la teoría que venimos viendo en estos encuentros de el punto de partida de cada alumno y de las trayectorias pedagógicas, José está a punto caramelo para ir a primer grado, Lucas está a punto caramelo para ir a primer grado, Marcos está a punto caramelo para ir a primer grado, aunque desde la mirada tradicional diríamos, mirá el dibujo de este nene, es entre finales de sala de 3, inicio de sala de 4, para estar en sala de 5, qué inestabilidad motora, qué dificultad que hay en el trazado. Es verdad, porque lo estamos mirando en función de su grupo etario, a la bibliografía específica de la edad, pero no desde la biografía del alumno. Cuando uno mira la biografía, mira su recorrido, mira su trayectoria, dice Marcos está a punto caramelo para ir a primer grado. Igual que lo está Victoria, igual que lo está Manuel con el hombre bala. Y fíjense acá, recuperando un poco estas cuestiones, yo les pregunto si es necesario, después de ver lo que sucedió en esta zona de desarrollo colectiva, donde todos tomaron elementos, propusieron, porque el hombre bala después lo quisieron hacer todos. Fue así, motivador. Y uno de los chicos en el hombre bala dice, señor, a mí no me sale el hombre bala. Y entonces Manuel le dice, ¿qué te pasa? Es que me sale parado, me sale así, parado. Y él le dice, vos dibujalo parado. Y después, dalo vuelta, pones tu nombre y se transforma en el hombre bala. Esto es estar con otro. Sí, cada uno debe recibir el andamiaje y los elementos que necesita para ir andando. Y siempre hay un otro que te tiende una mano, que te da un ejemplo, que te muestra cómo se hace el hombre bala. Exacto. Entonces, ante esto, ¿es necesario que yo les diga que en esta mesa hay alumnos con certificado único de discapacidad? ¿Qué es lo que propició que estos alumnos pudieran hacer estas obras de arte? ¿Fue el certificado único de discapacidad la que propicia esta lectura? ¿O es la mirada de la propuesta docente? ¿Es la forma en que el docente se posiciona ante la actividad y la producción infantil? ¿Cómo lo enlaza con lo que venía haciendo? Marcos, cuando empezó sala de 5, solo hacía rayones negros. Y hoy pudo dibujar 2 personas y decir que esos eran el payaso y él. Entonces, la mirada con la que uno trabaja, mira, piensa, es la habilitante. ¿Había 2 niños en proyecto de inclusión? Sí. ¿Estaba la escuela especial acá? Sí, acompañando al docente.
Miren qué lugar. Un lugar de corresponsabilidad, de pareja pedagógica, de acompañamiento a lo que el docente proponía, evaluaba, miraba, andamiaba. ¿Mm? Entonces, son nuevas miradas. Y ahora nos vamos a ir a ver algo ya más de la escuela primaria. Acá tenemos la vida de San Martín. ¿Mm? La vida de San Martín, estos chicos se preguntaron sobre San Martín. ¿Qué hubiera hecho la escuela tradicional para dar San Martín? Hubiera pedido que trajeran figuritas de San Martín, hubieran leído un texto, hubieran trabajado sobre algunas preguntas sobre ese texto, la escuela bien tradicional, hubieran tenido 6 preguntas, hubieran llevado a casa las máximas, hubieran estudiado las máximas y toda la hazaña de San Martín. Lo primero que hacemos acá es recuperar el saber del alumno. ¿Qué saben los chicos de San Martín? ¿Cuál es su punto de partida sobre San Martín? Y así nos enteramos que San Martín era un club, era una calle, estaba en un billete, el billete verde en ese momento. Bueno, y a partir de esto fuimos llegando al prócer, a partir de estos saberes previos. ¿Y qué hicimos? Hicimos lecturas múltiples y diversas. Trabajamos sobre un texto de San Martín, trabajamos con viñetas, trabajamos sobre un texto más elevado, trabajamos sobre la palabra, el nombre, José de San Martín. Hubo alumnos que se estaban alfabetizando y de la palabra José aparecieron otras palabras, otros trabajaron sobre San Martín, si eran 2, si era una, cómo, con cuál se empezaba, porque había 2 A. Estuvimos investigando de distintas formas, con distintos portadores de textos, vieron Paca Paca, vieron la película, vieron tramos del cruce de los Andes. Entonces, ¿qué hubo? Múltiples formas de acceder al contenido visual, auditiva, a través del lenguaje escrito, del lenguaje oral. Y así se fue conformando una idea. Hicieron representaciones con vestidos de época, hicieron la línea histórica, el diario del cruce, las máximas, con apoyos diversificados. Totalmente distinto a la idea de la escuela tradicional que hubiera presentado el dibujito de San Martín, las campañas de San Martín, las máximas y después una evaluación en consecuencia con él. Bueno, al final de esta unidad, cuando ya habían trabajado de esta forma con apoyos diversificados, que están totalmente a disposición del acto pedagógico, entonces están a disposición del alumno. Esto que decimos, cuantos más apoyos, menos ajustes razonables, ¿no? Entonces, la maestra tenía que hacer una actividad de cierre, como si fuese una evaluación. Ella me dice, yo estoy muy acostumbrada a usar las viñetas, entonces los chicos escriben, pero a la vez el dibujo los va guiando. Y bueno, podemos proponer múltiples formas, diversas formas. Entonces, la maestra preparó las viñetas, un mapa, la línea histórica, las máximas, unas fotos de las maquetas que habían hecho, varias preguntas. Y les dijo a los chicos que tenían que hacer 2 actividades por pibe. 2. Una la digitaba ella. ¿Quién mejor en el conocimiento de lo que pueden los pibes hacer? La otra la podían elegir. Entonces acá vamos a ver algunas producciones de los chicos. Acá estamos con el cuaderno Rivadavia 50 hojas. Rayado, tapa verde, de Mauro. Miren lo que podemos decir de Mauro. Mauro pinta en los límites, Mauro escribe en cursiva, subraya, usa mayúscula, escribe San Martín de niño, jugaba a ser soldado en su calecita, se va a España a estudiar, vuelve a Buenos Aires hecho militar. Si ustedes dan vuelta a la hoja, siguen las otras 3 imágenes, más o menos con estas características. Bien, esto es lo que hizo Mauro.
Pero acá también tenemos otra cosa. Yo les pongo, Luciana contó la historia y Mauro la registró por escrito en los cuadernos de ambos. Esta es en el cuaderno de Mauro. Pero Luciana usa un cuaderno oficio y escribe en letra imprenta mayúscula. Y Mauro le escribió en letra imprenta mayúscula. ¿Por qué Mauro escribe en el cuaderno de Luciana? Porque Luciana quería pegar las viñetas y porque Luciana es una alumna con una parálisis cerebral coreoatetósica espástica. Una niña que tiene las manitos así, escribe a mano y es un convenio que hizo con la escuela que ella todos los días tiene que escribir en una de las materias a mano. Usa la computadora en otras de las materias. Y acá ella quería tener las viñetas y entonces ella pinta y pega las viñetas y Mauro oficia de acompañante, con la ética del intérprete. Miren, qué aprendizaje hermoso, ¿no? Tener un compañero que va a escribir y que yo esté segura que va a escribir lo que yo estoy pensando de San Martín. O sea, acá ya tenemos dos formas escriturales. Vamos a otra. Esta es la de Pedro. Pedro escribe en la computadora de Luciana, que Luciana en este momento no la está usando, pero está a disposición. Entonces, Pedro acá supera la barrera del formato único de producción. Usa el procesador de texto, que también es una instancia escritural más. Por supuesto, esto se manda a imprimir a la sala de computación, el pibe tiene que salir del aula y venir. ¿Qué pasó acá? Él escribe, y escribe algo hermoso, porque San Martín quería salvar a la patria y tenía un caballo y muchos soldados, y fue a Chile y a Perú, y a otros lugares, y los españoles se fueron, y somos libres y felices. Pedro. San Martín por Lautaro, en un cuaderno oficio. El anterior lo fue a imprimir, esa hoja sale. Cuaderno oficio. Lautaro termina su primaria escribiendo palabras, empezando a escribir frases, pudiendo leer frases. En este momento, él copia San Martín del Friso, que es una forma fija, en un cuaderno tamaño oficio. Le pide a la señora que le escribe somos libres, y él la pone en el espejo y después la corrige. Ahí está, qué hermoso. Y trabaja con representación gráfica. En el mismo estatuto que si hubiera escrito una monografía, el pibe lo dibuja a San Martín con su sombrero, su caballo, la bandera cruzando los Andes. Y esto tiene estatuto de producción pedagógica. Y otros chicos hicieron múltiples cuestiones. Hubo quien escribió un texto de 10 renglones en letra cursiva, sobre la vida de San Martín. Francisco hizo mapas, señaló países liberados y banderas, en letra imprenta mayúscula, el otro en cursiva. Joel hizo el mapa y el texto, y él habla, en el texto pone algo sobre su interculturalidad, porque él es argentino-peruano. Julián enumera 10 momentos importantes de la gesta sanmartiniana. Cuenta que en el cuarto campamento hicieron unos faroles porque no existían los faroles y cómo lo hacen, y cuenta eso él por escrito. Y Martina escribe 2 máximas de San Martín a su hija, piensa otras en cursiva. Fíjense ustedes, ¿no? Todo esto que hablamos, que algunos hacían mención al DUA, como el diseño universal del aprendizaje, que yo digo que tiene que ver con la propuesta diversificada, con la diversificación curricular, con la justicia curricular de la que tanto hablamos, porque acá se abordaron las barreras que había en el contexto. No era que iba a haber 20 alumnos que iban a andar bárbaro y con 10, ¿qué hacíamos? Todos pudieron, todos accedieron, todos aprendieron, todos tuvieron atravesamiento cultural, todos saben sobre San Martín, cada uno a su medida, cada uno con sus tiempos, desde sus posibilidades, desde su punto de partida. Flavia Terigi, trayectorias. Acá voy a hacer un pequeño
trabajito sobre accesibilidad textual para que después podamos conversar un poco, ¿no? El texto, yo les decía que es hegemónico en la escuela argentina. Se aprende con el libro de lectura, se aprende con el manual o el libro de ciencias, se aprende con las fichas, tenemos todo ya digitado. Las fichas vienen hechas desde las efemérides, que vamos a dar unas, otras no, si queremos las damos, vamos por ahí dando vueltas, vamos a dar el Día del Animal, tenemos todo digitado, armado de una manera formateada, ya desde el año anterior, ¿no? Entonces, el texto tiene una fuerza tremenda dentro de la escolaridad nuestra y es muy difícil romper con él. Y el texto más de una vez es una barrera. Cuando es única opción, cuando hay un único texto y ese texto es la única opción, ese texto es una barrera para algunos, para otros no. Pero nosotros somos docentes de todos. Entonces, hoy decíamos recuperar la voz del texto a través de las grabaciones, que los pibes se lo puedan llevar, que lo puedan escuchar, que puedan hacer una lectura anticipada. Si yo sé que voy a trabajar con mis alumnos instrucciones para subir la escalera de Cortázar, y sé que 10 o 5 no lo van a pescar, se van a poner a dibujar, uno se va a poner la capucha, el otro va a poner auriculares, uno va a molestar. ¿Sigo mi clase adelante o hago algo para generar accesibilidad al texto con esos 10? No es que los voy a separar a los 10 y les voy a dar porque es el modelo integrador, pero puedo generar talleres, lecturas anticipadas, espacios para audiolibro. También puedo ir trabajando sobre el texto, o sea, puedo modificar la estructura sintáctica del texto para que el alumno acceda a través de la lengua escrita. Yo ahí lo que estoy haciendo es reconocer en cada alumno un lector posible. Todos pueden leer, todos. Lautaro reconocía a San Martín, esa es su lectura de San Martín. Entonces trabajaba con la forma fija. Yo no restringo información, sino que la hago accesible de múltiples formas. Por eso hay que revisar el texto, hay que diversificar la forma, hay que intervenirlo y otra vez hay que pensar en superar la forma única. Y para superar la forma única, yo puedo presentar distintos textos. Puedo intervenir el texto, sea sobre la célula, sea sobre la palanca, o sea sobre instrucciones para subir la escalera. Yo puedo trabajar sobre el texto, tengo que generar un texto donde el alumno se sienta que él toma información. Hacer un discurso accesible, sobre todo para los alumnos con más dificultades lingüísticas, ¿no? Trabajar la superordenación, la coordinación. Y de lo general a lo particular, con un estilo directo, hacer oraciones breves, sujeto, verbo, objeto, relaciones intertextuales explícitas, trabajar la red semántica. Por darles palabras raras y difíciles, no van a leer más ni van a saber más. Al contrario, tenemos que trabajar como un puente esa red semántica para que accedan a la complejidad, sobre todo con la polisemia, para que el texto no se ofrezca como una barrera. Porque pensemos que la dificultad no está en el sujeto, sino en el texto. Si yo a Lautaro le daba una monografía o un texto de una página, no lo iba a leer. Si yo le daba ese texto y le decía, subraya todas las partes donde dice San Martín, fíjate donde dice Andes, y le doy la palabra Andes y él la busca, estoy trabajando sobre eso. Y estoy trabajando en un proceso de alfabetización continua. Esto se los dejo para que ustedes lo googleen. Nosotros hoy en la Argentina tenemos, no hoy, desde el 2016. Desde el 2016, el año que viene se cumplen 10 años, que hemos firmado el Tratado de Marrakech, donde todos los libros publicados
participan de accesibilidad en otros modos que no sean única y exclusivamente el formato papel. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la idea de este tratado? Facilitar el acceso a todas las obras publicadas para personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para el texto impreso. Si no puede dar vuelta a la hoja, tiene una dificultad lingüística, se necesita ser escuchado en una voz, en una cadencia más lenta. Si ustedes buscan, yo tengo mucho publicado sobre el Tratado de Marrakech, hay que darle difusión porque nobleza obliga. Al principio ninguna editorial pedagógica nos daba la accesibilidad a los textos y hoy en día están empezando a respetar el Tratado de Marrakech. Pero como el tiempo nos apremia, voy a hacer 2 semblanzas de diversificación curricular en relación a accesibilidad al texto. Una es matemática. Tiene que ver con un texto, sí, un texto. Esto es un texto. Esto es un enunciado matemático, un enunciado gráfico. Este enunciado matemático es lingüístico, tiene que ver con pensamiento matemático. Plantéenlo con las cantidades que ustedes quieran y si no quieren poner un tren, bueno, el tren era el personaje central de este grupo. Todo iba en tren. Sustantivos, verbos, adjetivos, San Martín, todo iba en tren. Entonces, acá está el tren que está trayendo caramelos. Trae 24, 23 y 21. Un texto gráfico. Entonces, en realidad acá lo que tenemos es un escenario, el tren que lleva caramelos. Un movimiento, todos estos caramelos están en el tren. Unas magnitudes, estas 3 cantidades. Y una operación, porque hay una pregunta. ¿Cuántos caramelos lleva el tren? Y la maestra usó el mismo enunciado y tachó algunas cifras y lo transformó para que los niños que trabajan con los dígitos pudieran trabajar con el mismo enunciado. Fíjense que yo no dije los chicos que no conocen este número. También figuras, sí, pueden ir ahí en ese tren. Entonces, yo no dije para los chicos que no manejan, porque ahí estoy en la teoría en la pedagogía del déficit. Dije para los pibes que están trabajando con dígitos, había un problema. Todos estaban trabajando sobre este mismo tren. Y acá hay 3 opciones. La primera es letra imprenta mayúscula. El tren lleva 20, miren como reitero, lleva 24 caramelos de menta, lleva 23 caramelos de chocolate, lleva caramelo. El segundo enunciado es un enunciado, ya no reitera tanto, suprime el objeto directo, el verbo, y el último enunciado, que también está en letra imprenta minúscula, complejiza la situación, le da otra opción más, otro paso. Entonces, todos trabajaron con el tren. Hubo chicos que hicieron resolución gráfica, dibujaron caramelos, hicieron palitos, hicieron marcas, buscaron chapitas, hicieron cuenta con los dedos, cuenta parada, cuenta acostada. Hubo quien sumó las decenas y después sumó las unidades. Y todos compartieron el contenido común. Todos estuvieron pensando y todos miraban y se andamiaban. Y lo que uno dice y justifica lo que hizo, es un trabajo tremendo justificar lo que uno hizo. Y da pie a que otro pueda, como recién decía esta compañera, subir al siguiente escalón, de la mano de los pares. Voy a pasar por este. Miren, este es uno de historia, los otros dos. En una única oración aparece: próximo a concluir el mandato presidencial, volvieron a reproducirse intrigas electorales que eran habituales, no sabemos de qué se habla. Cuando Sarmiento, inesperadamente, en nombre del partido autonomista, tenemos que ir haciendo una serie de vinculaciones, ¿no? Bueno, Verónica, sí, después lo podés recuperar a esto, porque dentro de la
diversificación que haces Adobe, vas a tener la opción de recuperar esto en la grabación. ¿Mm? Que tengas buen viaje. Bueno, entonces decíamos que acá hay una única oración. En el renglón casi final aparece Nicolás Avellaneda, pero que no nos da mucha explicación. El chico que van a andar así con esto, bueno, fantástico. Pero ¿y los otros? ¿Qué nos pasa con los otros? Miren lo de abajo. Eso es una intervención textual. Queremos que los chicos lean, que entiendan de qué se trata. Entonces intervenimos el texto. Y según esto, sujeto, verbo, objeto, ordenamos quiénes son los personajes. Pues, Sarmiento fue presidente en representación del Partido Autonomista. Avellaneda era el ministro de Instrucción Pública del gobierno de Sarmiento. Y ahí, entre paréntesis, un alumno puso ministro de Educación. Y me pareció genial, ¿no? Ministro de Educación, porque es una traducción al hoy. ¿Qué dice el ministro? Y después explica, cuando Sarmiento estaba por concluir su mandato presidencial, se produjeron una serie de hechos poco claros. En esa época era común que hubiera intrigas, enredos. ¿Ven cómo va armando la trama? Aparece inesperadamente Sarmiento. Propuso como candidato para las próximas elecciones al doctor Nicolás Avellaneda, en representación del Partido Autonomista. Reitero, el doctor Nicolás Avellaneda triunfó. Bueno, este texto no solo fue por texto, fue leído, fue grabado, se armó una viñeta con estos pasos y además de la viñeta, los chicos armaron pequeños enlaces para evocar. Entonces, al costado del texto aparece Sarmiento, con los rulos, todos así. Después aparece Avellaneda, flaco, injusto, con ese poquito pelo y su barba, con útiles escolares. Sarmiento aparece con la banda presidencial. Avellaneda aparece con útiles escolares. Después aparece la urna y se caen los billetes, los billetes, se caen los votos, porque había billetes de por medio también en ese dibujo. Y después aparece Avellaneda con la banda presidencial. Miren qué síntesis gráfica, eso es una síntesis gráfica. Aplíquenlo en matemáticas, aplíquenlo en lengua, aplíquenlo en geografía, aplíquenlo en lo que sea. Acá lo tenemos en el retículo endoplasmático, lo podemos tener en una diversificación de opciones. Lo que me interesa dejar en claro es que nosotros, tanto en el nivel inicial como en la primaria y la secundaria, para alojar, para incluir, para tener a los alumnos que estén realmente dentro del aula, no calentando una silla, sino trabajando, tenemos que generar espacios de producción pedagógica diversificados, respetando el punto de partida de cada uno, respetando el punto de partida de cada uno, entendiendo hacia dónde va cada uno, qué está haciendo cada uno. Me hubiera gustado explayarme un poco más en el retículo endoplasmático y 2 o 3 esquemas más que traje, pero bueno, el tiempo nos está corriendo, ¿no? Sí creo que podemos pensar en otros recursos, como la representación gráfica. Si vamos a dar la palanca no solo se puede dar en un texto, se puede dar con ejemplos, se puede trabajar. Caída libre no es solo un texto, caída libre son formas, experiencias. La representación gráfica que vimos que empezamos a trabajar con el nivel inicial, fíjense que la recuperamos al dar historia y le pedimos a los pibes que hagan una viñeta sobre lo que fueron las intrigas electorales, o que hagan un gráfico sobre la caída libre, con esos enlaces para evocar, que los pibes dispongan de tablas. ¿Cuántas veces nos pasa que dicen, ay, lo que pasa es que me quedé pensando en la fórmula y no me acordaba la fórmula? Y no pude averiguar la cantidad de azulejos que se necesitaban para
porque no me acordaba la fórmula de la superficie a cubrir. Entonces, si nosotros ahí vemos esto como una barrera y realmente trabajamos en la posibilidad de generar un puente, estamos generando accesibilidad. Y lo mismo debemos pensar en la evaluación. Todo esto que pensamos acá muchas veces se quiebra en el proceso cuando llegamos a la evaluación. Aparece la escuela tradicional. Es un tema muy complejo, se quiebra en el propio discurso inclusivo, ¿no? Ese discurso que se pudo traer hasta acá, se quiebra y dice, no, lo que pasa es que hay que evaluar a todos por igual. ¿Por qué le voy a poner más nota que a otro? Se merece una nota alta. Y aparece la idea de lo justo, ¿no? Lo justo, esto no es justo, no es justo para los otros. Miren cuántas cosas para ir revisando, para ir pensando, ¿no? La evaluación como una instancia de aprendizaje, de no diseñar más una forma única de evaluación, que todas las evaluaciones estén diversificadas, que realmente cada uno encuentre una forma de comunicar lo que sabe. Porque lo que sucede muchas veces es que seguimos diseñando una forma única de evaluar, y es muy complejo, ¿no? Lo mismo que esto de la idea de justicia. El sustrato homogeneizador es muy coherente con la idea de justicia en este sentido, porque utiliza la evaluación para excluir, mientras que desde la mirada que nosotros estamos, la evaluación, sobre todo la evaluación cuando la pensamos como evaluación formativa, es una mirada superadora de todo esto, ¿no? Entonces me parece que, bueno, da para seguir conversando y hablando, pero me gustaría que aprovechemos estos minutos que quedan como para escucharnos, para hacer alguna reflexión. Ah, sí, Carolina, estás muteada. Ahí está, no sabía cómo activar el micrófono. No, iba a escribir en el chat que me tengo que retirar porque tengo otra capacitación ahora a las 8, pero bueno, que fue fantástico, magnífico todo lo que aportaste. La verdad que estuve leyendo mucho de inclusión para poder concursar ahora el 10 de mayo en el concurso de ascenso. Y por ahí en lo textual resulta difícil la transposición de lo textual a la experiencia áulica. Yo soy de escuela media, estoy como directora en una escuela para adultos y resulta difícil hacer esa transposición de la teoría a la práctica, pero los ejemplos que vos presentaste realmente magníficos, me emocionó. Qué maravilla esa docente, la forma en que logró trabajar, me causa mucha admiración y bueno, quisiera poder algún día trabajar de la misma manera con mis alumnos. Siempre decimos que los docentes no fuimos educados, no fuimos formados para trabajar la diversidad y por eso cuesta tanto. Pero bueno, creo que vos con la capacitación de hoy nos brindaste herramientas maravillosas, así que te agradezco muchísimo, la verdad que me emociona y me gustaría algún día poder trabajarlo de esta manera con mis alumnos y bueno, estoy en ese camino ahora capacitándome, pero ya mientras vos ibas pensando en presentando propuestas, yo iba pensando en una evaluación que tengo que tomar próximamente a ver ciertas formas de diversificarla. Mira, bueno, qué interesante. Y además tu entusiasmo es contagioso, ¿eh? Así que bueno, interesante un poco también esto del pensar que el ver estos alumnos, todos los alumnos transitando su escolaridad, nos lleva a acompañar estas trayectorias sin esas preguntas tan excluyentes, ¿no? De qué hace acá, cómo puede ser que no repitió, decime qué hizo el año pasado. Bueno, el poder pensar que estamos acompañando trayectorias. Bueno, gracias, Carolina, Y gracias. sobre todo eso de que todos pueden, a su ritmo, a su forma, y habilitar los múltiples lenguajes, que me parece que es algo maravilloso, porque todos los chicos
pueden y pensar en esa potencialidad como concepto que atraviese las prácticas educativas. Y ese derecho al atravesamiento cultural, ¿por qué no? ¿Quién soy Exacto, yo? ¿Qué soberbia intelectual la del que dice este alumno no puede? exacto. Ahí- Muchísimas gracias, María José. Saludos a gracias todas a mis vos, un compañeras. Me gusto. tengo que retirar. Sí, sí, Un sí, gusto un haber gusto, participado. gracias a vos. Bueno, Gracias. por favor. Bien, acá está de nuevo Eugenia. Está en el colectivo y nos va siguiendo. Mira qué hermosa, bueno. Ay, sí, hebreo, un desafío diario, ya lo creo. Sí, sí. Le escuchaba recién a Carolina, que sí la conozco además a Caro por esto, porque hemos compartido mucho tiempo la educación para adultos y bueno, pensaba en eso, ¿no? Si hay, digamos, la diversidad existe desde siempre, pero en las aulas de jóvenes y adultos, la diversidad está como muy marcada en todo sentido. Y me quedaba pensando un poco en esto que vos habías planteado en un momento, de en la biografía de cada alumno y digo esto, de poder ver el proceso, ¿no? Entender cuál es el punto de partida de cada uno para ver, digamos, que ese aprendizaje es válido y que uno entiende, bueno, a mí haber trabajado tantos años en la modalidad de adultos me abrió mucho la cabeza en ese sentido, de entender eso, ¿no? Desde dónde arrancamos para saber hasta dónde llegó y que, bueno, hasta ahí llegó y que es un montón, ¿no? Y que en eso cada uno tiene realmente un proceso y sus tiempos, ¿eh? Un proceso y tiempos para el aprendizaje, para apropiarse de los conocimientos, ¿no? Sí, y su derecho es su derecho, y por otro lado también el pensar esto en relación a, bueno, ¿cómo me posiciono yo? Porque esto es muy importante, ¿no? Nosotros decimos muchas veces que ser inclusivos en una escuela no es solo ampliar la puerta o flexibilizar la propuesta, que es un gran paso, ¿no? Es mucho, pero ser inclusivos es mucho más que eso, porque es cambiar la forma de ver, de pensar al otro, de dejarnos interpelar por el otro, por sus deseos, por sus necesidades y por sus derechos. Y esto es yo te diría que es un ejercicio de ciudadanía de los docentes, ¿m? Que tenemos que ir haciendo. Y recién decía Carolina que es verdad que no ha habido una formación fecunda, fuerte, mucho menos en secundaria, mucho menos en secundaria. El profesor de secundaria muchas veces se siente en falta si a un alumno le dice, bueno, dibuja la célula. Y, y a veces le dice hasta, me conformo con que dibujes la célula. No, es fantástico que puedas dibujar la célula. Pero creo que necesita mucho acompañamiento, profesor de secundaria. Sí, a veces también yo pienso que según de qué espacio curricular por ahí tenés más carga horaria, ¿viste? Sí, Yo por ahí que daba matemática siempre estaba como más favorecida porque tenía una carga horaria importante sí. para tener idea de quién era ese estudiante que estaba ahí frente a mí. A veces los profes si tienen poca carga horaria se complejiza, pero bueno, creo que es posible. Yo digo, tampoco yo me las sabía todas y siempre había, por ejemplo, yo recurría mucho a los preceptores y a las preceptoras, que si había alguien Ujú. que sabía de las biografías de los estudiantes y que por ahí te podía dar una mano para entender algunas situaciones, eran esos compañeros y compañeras. Así que, pero sí, y bueno, y esto de la formación de base, todos tenemos muchas faltas, digamos, pero bueno. Sí, eh, pero también tenemos herramientas, Mirta, y creo que hay que recuperar ese saber docente que todos tenemos, porque tenemos faltas, como vos decís, falencias, y es verdad que es necesario este, formarse para poder acompañar, pero también hay muchos
mucho saber que hay que deconstruirlo o reconstruirlo a la luz de este paradigma inclusivo. Totalmente. No hay que estudiar todo de nuevo. No, no, Eso no. alivia Y esto también. de aprender con el otro también, esta posibilidad de generar un espacio de reflexión y de charla y que vayas, así como vos nos contaste que se generan espacios donde cada uno de los compañeros y compañeras van contando sus experiencias también, ¿no? Es lo que suma y nos permite de poder capacitarnos y formarnos, ¿no? Sí, y me parece que sería interesante que el foro, que ya sea abierto con estos gráficos, lo pudiéramos dinamizar en este sentido, así como hoy escribimos acá un poco en el chat, se pudiera en el foro continuar dinamizando esto y que pudiéramos trabajar y retrabajar estas cuestiones, si les interesa. Dale, Hola, lo buenas noches. vamos a ver. A mí me quedó pensando mucho, no me anda la cámara, no sé, estuve luchando y no pude lograr que funcionara. Sí, cuando hablamos de inclusión, sí es verdad como que faltan un montón de cosas. Bueno, hoy se tomaron muchos ejemplos desde primer grado y yo estoy trabajando ahora en primer grado, entonces como que reflejé muchas cosas que vivo. Y me parece como que, o sea, partiendo como que hablamos de inclusión y muchas veces hasta la escuela especial no incluye. Entonces me quedó me quedó resonando mucho la idea de que se planteó al comienzo de la calidad educativa, que es lo que cada uno, lo mejor que cada uno pueda hacer desde el lugar que le toca estar. Y como que nunca lo había visto de esa manera y me hizo pensar muchas cosas y también por esto, justamente como que como docentes tenemos que tomar esta seriedad y este compromiso en los espacios de formación porque es a lo que también hace lo que cada uno puede, lo mejor que cada uno puede dar desde el lugar que le toca, que es esta calidad educativa. Bien, toda una postura ética lo que estás planteando, Luisina, porque nos remite a dejar la postulación de la escuela tradicional, por ejemplo, en este primer grado que vos estás, y pensar, primer grado hay que terminarlo sabiendo escribir en letra imprenta minúscula, en letra imprenta mayúscula, en cursiva, saber todo el abecedario y los números hasta 100. Y es eso cursar primaria. Eso es calidad educativa, o calidad educativa es el pibe que descubre las vocales en primer grado y que entró sin saber ninguna vocal y hoy está terminando en esta trayectoria sabiendo las vocales, habiéndose ordenado en la direccionalidad y conociendo los números hasta el 20. Eso es la calidad educativa de este alumno. Si lo llevamos al otro es ficcional y no es una educación de calidad. Así que vos estás planteando, hay un dilema ético. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte. Eh, bueno, eh, no sé, María José, si vos querés agregar algo más o... No, Gisela, ¿vos levantaste la mano o se te puso de casualidad? Hola, Hola. buenas tardes. Yo en el primer encuentro no pude estar, no pudimos estar con Claudia, pero en este es muy interesante toda la propuesta de la inclusión. Yo estoy en segundo grado trabajando y esto de poder trabajar con otros, porque dentro del aula no solamente está el docente, sino que a veces están los acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, o sea, a veces somos 4 adultos más los 20 chicos, donde también utilizamos un montón de recursos, pero todo previo para que pueda acceder al cuento, se lo envía a lo mejor antes a la casa para que se lo lea a la familia, se envían los audios, se trabaja con imágenes, para que en el contexto con los compañeros no quede excluido y pueda participar y pueda a lo mejor sí brindar un dibujo,
pero también está el que va a escribir, el que va a contar la historia. Entonces se buscan siempre muchos recursos Y que para sirvan trabajar, y no para es un todos. trabajo de 80 minutos, Claro, y que sirva para todos. ahí está, y ese valor de lo que trae un acompañante, una DAI, una APA, bueno, todo eso es aportación de métodos y recursos. Eso es corresponsabilidad y eso es trabajar realmente en equipo. En buena hora, Gisela, que has podido tener esa experiencia. Mm, y que se Pero multiplique. es un desafío de preparar mucho tiempo antes, Sí, porque sí, hay que enviarlo, hay que pensarlo, hay que ver qué puede hacer. ya lo Y a creo. veces, Y esto que además, decía al principio, no es solamente las 4 horas, sino que pensarlo con todos tus compañeros, la escuela, saber que va a ir esos 80 minutos a las 8 y ese momentito vamos a estar todos preparados para que a lo mejor la música no esté fuerte, pueda compartir con sus compañeros y izar la bandera, un montón de cosas que se piensan desde la escuela para que todos forman parte del aula y sus mismos compañeros también. ya lo creo, interesante. Sí, bueno, una construcción colectiva y además eso también, de alguna manera, estos chicos van a salir, sus compañeros, como vos decís, con otra idea de lo que es el semejante y de lo que un semejante necesita y del respeto al otro, y del respeto a esta diferencia, que es ser como cada uno es y la posibilidad de que ese ser como se es, sea respetado y construido entre todos, ¿no? Muchas gracias y muy interesante. Bueno, gracias a vos realmente por participar y por tu aporte. Bueno, Mirta, Eh, vamos a ver. ¿Sí? yo me quedo con una duda, que en realidad es la duda a la que siempre me enfrento, porque, bueno, yo tengo el segundo ciclo, Ujú. trabajamos por paralela, doy historia, entonces hacemos muchas adecuaciones, mi escuela apuesta mucho a la inclusión, tenemos chicos que a veces tienen dificultades físicas y demás, y en eso es como que nos apoyamos mucho con las compañías, con las paralelas, inclusive tenemos el chiste interno de quién adapta a la maestra. Pero a mí siempre mi duda es la evaluación, porque creo que ese es el momento más difícil de cómo evaluar y sobre todo porque sí hacemos, creo que la educación viene afrontando estas barreras de incluir y que las viene sobrellevando porque los maestros nos formamos y vamos siempre por el camino, por lo menos es lo que yo veo, pero después a la hora de cuantificarlo, de evaluar a esos alumnos, siempre la nota es el reflejo de lo mismo, porque tenemos la S, la B, la MB y el excelente. Entonces, como que siempre me queda resonando esa parte de la inclusión, son los métodos de evaluar o cómo cuantificar eso que también Sí. estoy haciendo en el trabajo diario. Es complicado y ahí es esto que yo te decía recién, se quiebra el discurso inclusivo, ¿no? Y aparece la idea de esta justicia, que no es justicia curricular, sino que no es justo para él, no es justo para los otros. En realidad, evalúas en función de una trayectoria, se evalúa profundamente el trabajo del docente, por eso decía, la evaluación en sí misma es una instancia de aprendizaje, porque lo que estamos evaluando es cuánto pudimos enseñar, no solo cuánto pudimos aprender. ¿Cómo enseñamos? Estamos evaluando. ¿Cómo enseñamos? ¿Qué enseñamos? Pero la evaluación es en el 1 a 1, sin que sea necesario que exista el PEI, sin que haya un proyecto de educación, sin que sea necesario. La evaluación es el 1 al 1, porque yo sé perfectamente que si yo hago una única evaluación y la entrego, es decir, antes de darla, yo sé que este se va a sacar 10, aquel 8, este 5, este 9, aquel no va a hacer nada, este lo va a firmar. Y yo digo, ¿y entonces para qué hiciste esa evaluación? Si ya sabías que era así. En cambio, qué distinto es si yo pienso una evaluación con distintas formas, una parte lingüística, una parte gráfica, multiple choice,
una opción de hoja blanca para que el alumno ponga lo que pudo estudiar, le doy la opción de la oralidad. ¡Epa! ¿Qué estoy buscando? ¿Sancionar como la escuela tradicional? ¿Excluir? ¿O estoy buscando realmente ver qué aprendió, qué necesita reforzar, por dónde yo no anduve y tengo que andar? Acá también hay un dilema ético, como nos planteaba hace un ratito la compañera Luisina. Acá hay una cuestión ética también. ¿Para qué evalúo? ¿Por qué evalúo? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué quiero? ¿Saber si aprendió o quiero sancionar? Y en realidad, así como se puede diversificar, se puede presentar una multiplicidad de evaluaciones y es lo que está pensado en función de los objetivos que diseñé para cada uno de los alumnos al comienzo. Todo un tema la evaluación. Tenemos que hacer otro encuentro para hablar de evaluación. No te escucho, Mirta. No, ahí Marisa, que levantó la mano, habilitate nomás el audio. Bueno, gracias. No, yo era para comentar nada más, estuvo muy interesante. Yo es en el primer encuentro que estoy, porque el otro me anoté tarde, así que bueno, después voy a esperar a entrar a la plataforma. No, lo que le querías contar es que yo soy bibliotecaria, si bien no doy clases, pero hago muchos talleres, voy a los cursos, estoy en el nivel secundario. Y uno de esos talleres es lengua de señas, porque bueno, soy hija de padres sordos, es mi primer lengua. Y bueno, lo doy en el taller junto con un profesor que es en la materia de ciencias de la comunicación, entonces quisimos integrarla ahí. Es un taller introductorio para los alumnos de cuarto año y la idea es que ellos salgan con esa herramienta a donde vayan a trabajar, a estudiar a la universidad, que ellos, lo que yo siempre les digo es que ellos tienen una herramienta más, porque, bueno, somos nosotros los que tenemos la obligación de aprender esta lengua, porque las personas sordas nunca van a escuchar, y la comunicación para un ser humano es lo primordial. Sin comunicación es terrible. Yo lo pasé como hija de padres sordos y bueno, lo conozco. Pero bueno, era eso nomás comentarles que la verdad que para que ellos tengan una herramienta más cuando salgan a la vida, nada más. Sí, sí, Bueno, sí. Qué interesante y qué compromiso y además qué experiencia para los pibes el hecho de poder estar con vos y el poder palpar desde la realidad de un usuario de la lengua de, de sí. señas argentina, poder palpar desde un usuario el aprendizaje y toda esta cuestión, ¿no? Inclusive Insisto, cuando terminamos el taller, invito a mi mamá para que ellos tengan un pequeño diálogo con ella, así que mirá qué es lindo. fantástico verlos cómo se comunican, cómo aprenden. Y bueno, tengo una alumna con síndrome de Down que cada vez que hacemos el himno en los actos en lengua de señas se me pone al lado y lo hace tal cual. Así Mirá. que, y también le di el curso a ella y aprendió varias cositas, varias señas que la verdad es fantástico también. Sí, sí. Y otra va a ser la idea del semejante, Marisa. Para estos pibes, en el primer encuentro yo les preguntaba si habían tenido compañeros con discapacidad, si habían tenido en la escuela, y no, no, la Sí, mayoría no. Entonces, qué interesante que es esto de ofrecer a los chicos la posibilidad de ver cómo es el mundo. sí, Es sí, mucho más amplio la diversidad en su extensión, ¿no? sí. Yo Este, siempre le cuento una experiencia que cuando fui a un parque había uno de los trapitos que te van dirigiendo dónde estacionarte el auto. Yo me di cuenta en el momento que era una persona sorda y me acerqué y le hablé en lengua de señas y cómo le cambió la cara a esa persona fue increíble. Mira. Eh, Sí, porque qué bien, qué bien. ¿Y vos ese, conocías esto del Tratado de Marrakech? no lo conocía, así que lo voy a googlear Bueno, y lo voy a buscar, sí. sí, sí, yo he subido algo en un sitio que tengo, www, creo que es María José Borsani, ahí hay dos artículos sobre el Tratado de Marrakech,
también en los libros, pero sin necesidad de leer los libros míos. Hay en internet, pongan Trifolibros o pongan Tratado de Marrakech y lo van a encontrar y es muy interesante realmente. Cómo se abre el panorama de accesibilidad a partir del tratado. Bueno, gracias. Por favor. Bueno, me resta agradecerles la atención que han tenido, la disponibilidad al final de la jornada de trabajo para estar en este espacio, las participaciones y quedar totalmente a disposición. Voy a seguir entrando al aula porque también hay otras actividades que se pueden ir generando y ver si en el foro podemos encontrarnos como para continuar este espacio que creo que ha sido muy enriquecedor. Y bueno, que quedo a disposición de lo que vaya apareciendo, Mirta. Bueno, María José, gracias. Ya te lo dije en el primer encuentro. Gracias por tu disposición, por tu generosidad. Y sí, claro, nos seguimos encontrando, nos seguimos viendo. Ahora fue en la virtualidad, pero bueno, ya nos veremos en algún momentito y te voy a dar un abrazo grande. Bueno, va a ser un gusto. Y a todos les mando un cariño, un abrazo y espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. ¿Mm? Gracias, gracias por estar. Bueno, compañeras, nos seguimos encontrando en los próximos seminarios. A través del chat les vamos a ir informando de los próximos encuentros. Bueno, Nos vemos y con algunos adiós, nos que anden vemos bien. en un rato en el cole que vamos para Buenos Aires. Bueno, que tengan mucha suerte. Adiós, hasta luego. Adiós, Gracias por todo. adiós, adiós.